¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Arrancamos tras el paréntesis de Semana Santa, ahora en 7 Televalencia, muy pendientes de la actualidad valenciana. Hoy, como invitados especiales, diputados autonómicos de las 4 formaciones políticas. Con ellos abordamos lo que ha ocurrido hoy en la comunidad. Por parte del Partido Popular nos acompaña el diputado autonómico Víctor Soler. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí, Silvia. Mucho Gracias. que comentar, sobre todo con ese plan de vivienda que presentaba el presidente esta mañana. Muchas y buenas noticias para los ciudadanos de esta comunidad. Venga, pues bienvenido por parte de Vox. Nos acompaña por primera vez, es diputada autonómica Ángeles Criado. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y bienvenida. Gracias. Por parte del Partido Socialista, habitual en Ágora, Alicia Andújar. Diputada, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal las cosas por les Corts? Muy bien, trabajando. Pues bienvenida. Y por parte de Compromís recibimos al diputado autonómico Carles Esteve. Carles, buenas noches. Hola, Silvia, buenas noches. Bueno, pues arrancamos con esa noticia por parte de Compromís. Le vamos a dar paso primero a Carles, al diputado autonómico. Como saben, el juez ha archivado la causa contra Mónica Oltra, que llevó a su dimisión. El magistrado ha adoptado esta decisión tras no hallar pruebas del presunto encubrimiento en los correos intercambiados por la ex vicepresidenta y exconsellera de Igualdad con su equipo. Noticia que saltaba a mitad mañana. Carles, satisfacción desde Compromís. Ha estado personalmente con Mónica Oltra. ¿Cómo está? ¿Cuál es la valoración de su partido? Pues jo crec que se'ns nota en la cara l'alegria, no? Han sigut molts mesos d'injustícia, de trampa i de passar-ho malament. I afortunadament avui 96 pàgines d'auto deixen clar, paraula per paraula, que el que en abril de 2021 va dir Mónica Oltra en les Corts era la veritat, tota la veritat i només que la veritat. I com ella deia, la veritat només té un camí i malauradament hem hagut de patir quasi 3 anys de persecució judicial en la que la dreta i l'extrema dreta s'han tapat per a poder guanyar objectius polítics que no podien guanyar d'una altra manera, no? Carregant contra el que ha sigut o la persona que ha sigut el motor de canvi de valencians i valencianes durant 8 anys en els governs del Botànic, era Mónica Oltra. Satisfacció, esperem que això abriga una nova manera d'entendre la política, que comencem a respectar aquesta innocència, aquesta manera de fer política d'altres persones i que ha funcionat molt bé, i ojalà una certa restitució també, en forma de disculpa o com tinga que vindre. Bueno, pues lo tocaremos en mesa, ¿no? Esa reflexión que yo creo que debemos hacer todos, decíamos a micrófono cerrado, desde los partidos políticos, desde los medios de comunicación, incluso como sociedad, ¿no? En estos casos. Desde el Partido Socialista, Alicia Andújar, también se han mostrado satisfechos por esta resolución y pedían al presidente que pidiera perdón. Por supuesto, bueno, la verdad es que yo creo que era algo, bajo mi punto de vista, era algo bastante evidente que iba a haber un archivo en el asunto de Mónica Oltra. Yo, tanto por la percepción que yo tuve siempre de las distintas informaciones que salían, como de comentarios que, en fin, a los que he podido tener por compañeros que estaban ejerciendo la defensa en estos procedimientos, realmente la acusación por parte de la derecha y la ultraderecha tenía muy escaso sustento. Desde luego, el archivo yo creo que debe estar atado y bien atado, porque, en fin, yo por lo que había sabido está muy bien fundamentado, pero desde luego desconocía que eran 96 páginas, como acaba de decirnos Carles. Me alegro por Mónica Oltra, me alegro porque bueno, se demuestra que fue injustamente perseguida por la derecha y por la ultraderecha, y ahora yo me pregunto, Carles, ¿a qué argumentos van a recurrir en les Corts los compañeros del Partido Popular y Vox? Bueno, pues no sé, pulsamos al gobierno. Víctor Soler, diputado del Partido Popular, ¿cuál es la valoración de esta noticia hoy? No, para mí es inaudito que más de 3 años después, tanto Compromís como el Partido Socialista no hayan pedido perdón, en este caso a la única persona que hay que pedir perdón, que es a la menor abusada. Una menor abusada en un centro tutelado por parte de la Consejería de Bienestar Social, que dependía de Mónica Oltra, y hay 3 sentencias, las 3 por unanimidad, que ratifican que una menor fue abusada por un tutor de ese centro, del cual dependía la señora Mónica Oltra, y era la responsable de que eso funcionara bien. Y a día de hoy, el único perdón que hay que pedir es a esa persona a la que se desgració su infancia y a la que se abusó sexualmente cuando era una menor. Por tanto, ni alegría ni perdón a las personas que tenían que estar
tutelando, controlando que los menores estuvieran en una condición de salvaguarda y protegiendo los derechos del menor y de la infancia. La vergüenza es de aquellos que han permitido que bajo su jurisdicción política y de gestión hubieran abusos sexuales a menores. Y eso ha pasado en esta comunidad, ratificado en 3 sentencias judiciales. Y siempre se ha dicho, por parte de la izquierda, que una cosa era la responsabilidad judicial y otra cosa la responsabilidad política. Y la responsabilidad política de que una menor que estaba al cargo de la Administración Autonómica Valenciana fuera abusada es de quien permitió, bajo su tutela política y de gestión, que eso se pudiera consentir. No lo y eso se hizo. Y a las pruebas por tanto, por el auto. La única víctima, y con esto vuelvo a acabar ya, por triple partida, es una persona que hoy en día es mayor de edad, pero en aquel momento era menor de edad, que fue... no estáis a la altura, Víctor. Que fue abusada sexualmente, que fue abandonada por parte de la Consejería que debía cuidar de ella y que además tuvo una campaña de ataques por parte de aquellos que la debían proteger. Vamos a escuchar, si les parece, y por alusiones pulsamos otra vez a Carles y Alicia, a la diputada de Vox, Ángeles Criado. ¿Cuál es la valoración al respecto? Yo me remito a lo que ha explicado también Víctor, y es que parece que a Compromís y al PSOE, o sea, la víctima... A partir de ahora, lo estoy viendo ya en los plenos, va a ser Mónica Oltra. Y la única víctima es, como ha dicho nuestro compañero Víctor, la niña Maite. Esa es la víctima. Respecto a la sentencia, pues en Vox respetamos al Poder Judicial, entonces sí, respeto a la sentencia y supongo que los que han presentado la demanda podrán... si no están de acuerdo, recurrir ante la audiencia provincial. Yo solamente quiero hacer una pequeña precisión. No estamos hablando de una sentencia, estamos hablando de un auto. En un proceso penal, una vez se realizan las diligencias que el juez, a petición de fiscal o acusaciones, considera pertinentes, cuando no hay ningún atisbo de delito, directamente el asunto se archiva, y es lo que ha pasado aquí. Aquí no ha pasado ni siquiera, aquí no estamos hablando de una absolución, aquí estamos hablando de un archivo, porque no hay ni el más mínimo indicio de delito. Por tanto, cuando estás diciendo, Víctor, que Mónica Oltra había permitido, Mónica Oltra, como ha quedado demostrado hoy con este auto, no permitió absolutamente nada. Hubo una persona que, para su desgracia, fue el marido de Mónica Oltra, que fue juzgado y condenado y que, según tengo entendido, está cumpliendo pena en prisión. En cuanto a lo que comentabas de pedir perdón, de que se tenía que pedir perdón, yo creo que Carlos Mazón haría bien en aplicarse el cuento, porque yo lo escuchaba hoy salir diciendo que había que pedir perdón a la víctima, y hace unos días, simplemente hace unos días, acusó directamente a los bomberos forestales de causar el incendio de Monticello y todavía están esperando que pida perdón. No, no lo mezclo, es que tenéis que predicar. No, una cuestión de un incendio forestal. No, vamos a ver, con acusar falsamente es una calumnia. Estáis acusando a los bomberos forestales de causar un incendio, lo cual es una calumnia, y el presidente Carlos Mazón, que fue el que directamente les señaló, todavía no les ha pedido perdón. Oye, que se aplique el ejemplo, con el caso que se lo de Mónica Oltra. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Generalitat en torno a este tema. Total respeto a las decisiones judiciales, creo que no son firmes todavía. En cualquier caso, he dicho, digo y diré que cada día que pasa sin pedir perdón a Maite, la niña que sufrió abusos con condenas en firme, y todavía pendientes de ejecución, el no haber pedido perdón a Maite es un acto que no es de recibo, el no haberle pedido perdón durante todo este tiempo, independientemente de las responsabilidades judiciales anexas o no al ya condenado y responsable de la Generalitat Valenciana de su tutela. Carles, Víctor, sí, esto es muy sencillo. ¿Vosotros sabéis cuántos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana han tenido que dimitir acusados de cuestiones que al cabo de los años los tribunales... 135 cargos del Partido Popular. ¿Sabéis cuántos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana han tenido que dimitir de sus cargos cuando, después de muchos años de acusaciones por parte de tu partido, se han demostrado que no inocentes? 19 años están pidiendo para Zaplana y vienes a sacar pecho. Y la señora Mónica Oltra, 19 años por corrupción. Y la señora Mónica Oltra fundamentó y cimentó su carrera política en base a cargarse
cargarse la presunción de inocencia de personas inocentes a las que se les destrozó su carrera política, su carrera profesional y sus vidas personales. Y eso lo hizo la señora Mónica Oltra con las famosas camisetitas. ¿O no nos acordamos de las camisetitas? Y al final, cuando el ciclo pasa y vemos que la responsabilidad política va por un lado y la responsabilidad judicial va por el otro, lo verdaderamente importante es que en un centro que estaba controlado y tutelado por la Administración Autonómica Valenciana se permitieron abusos a menores bajo el mandato de Compromís y del Botánico. Esa es la única realidad factual. De hechos, no son presunciones, son cosas que pasan. Per favor. Mira, Víctor, les declaracions del president Mazón avui el fan molt xicotet. I a mi, més enllà de partits, me fa molta vergonya que un president com Mazón siga tan xicotet com per necessitar una culpable de coses que no han passat. Me pareix una vergonya que el dia que un jutge en 96 folios diu exactament el que diu esta senyora en les Corts és veritat, tu vingues així a dir no sé què del xa-xa-xa. No sé què, Víctor, no. Víctor, Abusos sexuals a una menor. Deixa'm acabar. Quan heu demanat perdó a aquesta persona? Quan heu demanat perdó? Víctor, deixa'm acabar. Jo, ni tu, ni ningú ha de demanar perdó per coses que no ha fet. I a la senyora Mónica Oltra, avui un jutge ha dit no ha fet res. Si tu necessites un culpable, Víctor, la Víctor, responsable de la tutela d'eixa menor. El problema el tens tu. La conselleria gestionada de Compromís te vaig a donar una dada més. És que no deixes parlar, Víctor. A ver, acaba Carles, ya hablamos también con Alicia y Ángeles, que quiero escucharlas. I te vaig a donar dos dades. Mira, Vox i una altra acusació popular s'han mantingut fins a l'últim moment. Maria José Català fa un any i mig amenaçava en presentar el teu partit com a acusació popular. Saps per què no ho va fer? Perquè sabien que no hi havia res. Perquè sabien que el dia d'avui anava a arribar. I jo m'he escoltat durant 4 anys, durant 3 anys, del teu partit, de la teua bancada, gent xillant-me, abusador, acusador. I jo no vaig a demanar perdó per coses que no han passat i que jo no he fet. I avui el jutge... Víctor, deixa'm acabar, per favor. La consellera responsable. I avui, Mónica Oltra, n'hi ha 96 fulles d'un autor, d'un jutge, que diuen que no ha fet res. Alicia, la consellera Ángeles, entra en el debate. Sí, Alicia Andújar. Cuando escucho a Víctor hablar de que se acusaba injustamente y de que tantos miembros y cargos de tu partido, pero ¿cómo puedes venir a sacar pecho cuando tenéis más de 140 condenas por corrupción? Cuando de 4 presidentes... No, claro que es cierto, y tanto que es cierto. Y ya no solamente las condenas, es la cantidad de millones que habéis malversado y que os habéis metido en el bolsillo. Pero lo dices tú, y que también, eres la representante del partido de Koldo en esta lo digo yo. comunidad. Mira, ahora no pongas el ventilador. Hombre, no, el ventilador lo estás poniendo tú cuando estamos hablando de una gestión de abusos de menores y te vas con los incendios forestales y con los cerros de Úbeda. Perdona, el que ha sacado el tema de los cargos del Partido Popular injustamente acusados has sido tú. Porque Mónica Oltra hizo carrera política en base a cargarse la presunción de inocencia de personas los errores que vengas a decir que los cargos del Partido Popular, cuando de 4 presidentes de la Generalitat que ha tenido el Partido Popular, Olivas condenado, Camps esperando sentencia, Zaplana sentado en el banquillo, como ha dicho Carles, a día de hoy juzgado por el cual le están pidiendo 19 años de prisión. Que vengas aquí a traure pit, a constatar poco realidades, menos que vergonzoso. Hombre, las realidades están constatadísimas y son más de 140 condenas en la Comunitat Valenciana de cargos del Partido Popular condenados por corrupción, por malversar dinero, por malversar, robabais hasta cuando venía el Papa. Aprovechabais que venía el Papa para robar. Fíjate si llegabais lejos. Ángeles Criado, diputada de Vox. No, yo en esto lo que tengo claro, hablo en nombre de Vox, es que Mónica Oltra no es ningún angelito, es que parece que aquí va a salir de rosas. Y ella tiene una responsabilidad vigilando, porque era la consellera y tenía que controlar la situación de esos niños. Entonces, pero no se le acusaba por eso, no se le acusaba por responsabilidad vigilando. Es que, claro, respetamos el archivo que ha hecho el juez, el sobreseimiento provisional, y esto puede ser recurrido, como he dicho, ante la audiencia. Bueno, se plantea ahora el futuro de Mónica Oltra. Carles, es algo que hoy se ha pues ya ha dejado ver en algún medio de comunicación. No és un dia per a esto, però crec que volverà a la política valenciana, Mónica Oltra? Pues no ho sé. Això ho haurà de decidir segurament ella soles. I jo crec que Mónica Oltra no té res que demostrar de la capacitat que ha tingut de liderar canvi social en una comunitat que ho necessitava per molts anys de corrupció de la dreta.
feia falta una regeneració política que ja ha sabut liderar i si vol tornar, les portes de Compromís estan obertes, no lo següent. Seria una alegria, mira la cara que se m'està posant soles de pensar-ho. I no només a mi, jo crec que Mònica al final ha desbordat també un poc les barreres de Compromís i ha sigut una persona que ha aconseguit mobilitzar a molta gent en el carrer, ¿no? Yo planteaba, por cerrar este tema, un poco la reflexión que debemos hacernos, ¿no? Como sociedad, como partidos políticos. Está el listón muy alto a veces en este aspecto. Víctor, Alicia, Carles, Ángeles. No, es que al final, vuelvo a insistir, quien se ponía camisetas poniéndose fotos de presidentes de la Generalitat y de personas que después han sido declaradas inocentes, no ha sido el Partido Popular, fue precisamente Mónica Oltra. Y ese principio de quebrar la presunción de inocencia a cargos políticos que después han sido inocentes, pues empezó con ese tipo de política tan populista. La presunción de inocencia hay que respetarla siempre y la verdad judicial hay que respetarla siempre. Y después está la cuestión de la responsabilidad política que cada partido y cada político obviamente tiene que asumir. Pero esa reflexión forzosamente ha de ser conjunta y no la puede hacer solo un partido, la ha de hacer la sociedad en general y por supuesto la clase política. Alicia, reflexión sin color político. Sí, no, sin color político. Yo creo que hay distintas formas de afrontar los casos de supuesta corrupción en los partidos. Hace unos días hemos visto cómo el Partido Socialista ha sido inflexible absolutamente con José Luis Ábalos, el cual no está imputado en ningún procedimiento penal y, sin embargo, el Partido Socialista le pidió su acta por un caso de responsabilidad política, como estaba diciendo Víctor Giner, y, sin embargo, hemos visto también cómo estos días la presidenta de la Comunidad de Madrid se ve como partícipe a título lucrativo en es un... imposible, Alicia, sí. Bueno, es imposible, pues vamos a ver, si me puedes dejar que acabe, yo a ti no te he interrumpido. Vemos como Isabel Díaz Ayuso, resulta que su pareja se ha estado beneficiando de cobros de comisiones, ha dejado de declarar 350.000 euros. Ella está disfrutando de un ático comprado a nombre de una sociedad que creo que está a nombre del abogado por no desviarnos de su pareja. del tema. Sí, por no desviarnos, resulta que en el Partido Popular, creo recordar que fue Pablo Casado. Hay que condenarlo. No, hay que condenarlo, no. ¿Dónde está Pablo Casado? Acabemos antes. No, dime, ¿dónde está Pablo Casado? Tiene un tufo machista, ese comentario que has hecho. Dime dónde está. Tiene un tufo machista, sí, claro. que echa para atrás. ¿Dónde está Pablo Casado? Dime dónde está Pablo Casado. ¿Dónde está Pablo Casado? No lo sabes, claro, porque Pablo Casado resulta que se le ocurrió denunciar a Isabel Díaz Ayuso. Ahora estás tú defendiendo a Pablo Casado. No, no lo estoy defendiendo, pero si tú eres la presidenta del Club de Fans de Chimo Puig. Yo intentaba reflexionar en mesa sobre el daño que al hilo de lo que estás comentando, la presidenta del Club de Fans de Chimo Puig. Resulta que yo, por lo menos, me siento orgullosa de tener un referente en la persona de Chimo Puig. No, en la persona de Chimo Puig. Al que le pagamos la boda de los vídeos del hermano de Chimo Puig con el dinero de Pablo Casado. Tú lo tienes más complicado, porque si tú tienes que buscar un referente entre los presidentes de la Generalitat del Partido Popular, lo tienes muy complicado. Bueno, yo creo que ha quedado Olivas, condenados y sentados en el banquillo de los abogados. Lo tienes bastante más complicado que yo para montar clubes de defensa. Yo únicamente decir lo que he dicho respecto al Poder Judicial, pero esto no es firme. Está claro. Bueno, pues dejamos el tema de Mónica Oltra, ha sido la noticia destacada, seguirá coleando, lo seguiremos analizando en esta casa en Ágora. Recuerden, el juez ha archivado la causa contra Oltra que llevó a su dimisión. Hablamos de vivienda porque se ha hablado mucho y hoy en la presentación que ha realizado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un plan para impulsar la vivienda pública. El objetivo es ambicioso, construir 10.000 nuevos inmuebles públicos para alquiler y también venta. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente y analizamos en mesa el tema de la vivienda. Creo que es un plan muy ambicioso, creo que es un plan muy realista, creo que es un plan que en poco tiempo básicamente lo que tiene que hacer es restablecer todo lo no hecho, desgraciadamente, durante todos estos años, y que con la colaboración del sector, con la colaboración de los ayuntamientos, con los colegios profesionales, con todas las administraciones y todas las entidades que están implicadas, se ha hecho una muy buena labor. Quiero decir que en el apartado del alquiler es donde vamos a poner la prioridad, es donde vamos a querer poner la prioridad de nuestra acción y de nuestro trabajo en un adecuado equilibrio entre las viviendas protegidas tanto en régimen de alquiler como también las de compraventa. Y es hacer efectivo un derecho constitucional. Ahora que todo el mundo ha hablado de la Constitución, se trata de cumplirla y de poner en marcha los mecanismos sociales.
Plan ambicioso, beneficiará a 24.600 personas, generará 7.326 millones de euros de inversión y tendrá, según el presidente, un impacto del 2% de nuestro Producto Interior Bruto. Víctor, tema de la vivienda, un tema necesario ahora mismo, una prioridad para el Gobierno valenciano. Uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía, especialmente la gente joven y las rentas más bajas, que necesita de asistir un derecho que es constitucional y que necesitamos todos, que es un proyecto digno de vida que se fundamenta básicamente con una residencia, con una vivienda. Y yo creo que para desarrollar bien el itinerario de lo que ha sido esta política pública en los últimos 8 años, hay que ver el diagnóstico del que partimos. Y es que en los últimos 8 años del Botánico se ha hecho bien poco. En 8 meses del actual gobierno PP y Vox se ha hecho muchísimo más que en 8 años del Botánico. Entre otras cuestiones, el Botánico ha dejado el marcador a cero. 0 viviendas de protección pública, 0 viviendas de alquiler social y 0 viviendas protegidas de carácter público. 0. 8 años para 0 viviendas. La prioridad del Botánico, junto con la prioridad de Sánchez, que tampoco es que haya ayudado mucho desde el Gobierno central a desestancar esta situación, pues contrasta con hechos reales que el actual gobierno del presidente Mazón en 8 meses ha llevado a cabo. Entre otras cuestiones, ha habido una reducción del impuesto de la vivienda del 10% al 6% para los menores de 35 años. Hay una reducción del tipo superreducido, en este caso del 3% para la vivienda para familias monoparentales, para víctimas de violencia de género o para familias numerosas a la hora de poder adquirir una vivienda, cuestión que también es ya una realidad en la Comunidad Valenciana gracias al actual gobierno. Y hoy se ha presentado un plan que es un plan muy ambicioso, que se ha denominado VIVE y que, entre otras cuestiones, va a desarrollar 10.000 viviendas hasta el año 2027, con una movilización de más de 7.000 millones de euros y que va a beneficiar a 24.000 valencianos. ¿Cómo se va a hacer eso? Primero, dando seguridad jurídica, cambiando normativa que hace falta para que construir viviendas sea también atractivo y sea una realidad, y sobre todo conveniando con ayuntamientos que son los grandes tenedores de suelo público para que puedan poner ese suelo público a disposición de la construcción o bien de viviendas protegidas o bien de viviendas para alquiler durante 50, 70 años. Todo eso se va a poner en marcha y todo eso se va a conveniar para poder empezar a construir vivienda pública y ofrecer vivienda a las personas que lo necesitan. Insisto, en 8 años del Botánico, PSOE y Compromís, 0 viviendas públicas en la Comunidad Valenciana. Enseguida dice Carles que no es verdad, pero antes quiero escuchar a Ángeles Criado sobre este plan ambicioso que presenta Partido Popular y Vox. A ver, esta va a ser la legislatura de la vivienda. La vivienda es una necesidad básica y el artículo 47 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Qué ha pasado últimamente? Que los precios están insoportables para el ciudadano, gracias a las políticas que ha llevado adelante pues, el gobierno de Sánchez y aquí en la comunidad autónoma el gobierno de Puig. El tema de los ocupas, la gente tiene miedo a alquilar. ¿Qué pasa? Que hay menos mercado de alquiler, menos viviendas y los precios suben muchísimo. Yo he estado trabajando de abogada en temas de inmuebles y no tiene que ver los precios de ahora mismo con los de hace unos años. Es imposible encontrar vivienda en alquiler o en venta. Sí. Entonces, lo que se va a hacer ahora es fenomenal porque se van a construir 10.000 viviendas y se va a poner en la práctica ya con una compra de un edificio en la zona de Sociópolis con 124 viviendas y la construcción de 600 viviendas de protección oficial con 30 millones de fondos europeos. Tengo que decir también que el Botánico no hizo ni una sola vivienda de protección oficial en 8 años. Bueno, pues este es el ambicioso proyecto. ¿Cómo se acogen las críticas por aquí en la etapa del Botánico, Alicia Carles? Com vulguis, sí. A veure, això és, no sé si és la quarta o la cinquena vegada que Carlos Mazón anuncia este pla. L'ha anunciat diverses vegades, unes vegades en fotos, altres vegades en mapes, avui tocava en gent. I el més graciós, jo crec que el més important de tot és la gent que ha anat a l'anunci. Quan el Botánico presentava propostes d'habitatge i presentava polítiques d'habitatge que han funcionat, anava la plataforma Fetes per les Hipoteques, el Consell de Joventut, Gent Jove, altres organitzacions. Avui què ha anat? Promotors i constructores. Han anat promotors i constructores. Jo, mire, s'ha de fer vivenda pública de construcció nova? Sí. Ara,
com s'explica que el govern acaba de perdre 142 milions que servien per a reformar la filera de 70.000 habitatges que podrien haver funcionat a dia d'avui ja, pràcticament en cosa de mesos, estar en el parc de lloguer. I això ho acaben de perdre fons europeus, que la Comunitat Valenciana era líder quan governàvem tant Compromís com el PSPB. Com s'explica que tenim una zona tensionada en el lloguer, que ho acaba de reconèixer la diputada de Vox, i no fem res? Tenim una llei que ens permet baixar els preus a pràcticament la meitat, però oiga, no ho anem a fer, no? 1.200, 1.500 euros un piso de 60-70 metres quadrats en el barri de Meñaquet, que m'ho expliquen. I l'última, 0 habitatges públics, com per exemple els 131 en els que estan reallotjant a les persones de l'incendi de Campanar. 131. No, claro. Claro, es que hi ha que construir. No, és que sí, jo no li dic que no, Víctor, deixa'm acabar. És que vostès diuen moltes vegades una mentira. 0 vivendes públiques. No és veritat, no és veritat. 131 que la senyora Català no volia i que el Partit Popular va recórrer perquè pensava que era una llei que era injusta. I ara ens posem la medalleta de que, oiga, les 131 persones de l'incendi de Campanar van a estar allotjades en un habitatge que, ojo, gràcies al Botànic. Oiga, Alicia Andújar tiene también la palabra en torno a este proyecto. De manifiesto es que pues el desconocimiento de la realidad social por parte del Partido Popular, o no la conoce o no la quiere conocer, que también es posible. Yo escuchaba atentamente, Víctor, cuando decías que, que se había reformado el impuesto de vivienda. Entiendo que te refieres al impuesto de transmisiones patrimoniales. Cuando uno lee la letra pequeña de esa reforma, se da cuenta de que prácticamente es inaplicable, es decir, porque creo que se puede aplicar a partir de precios de ¿cuánto? De 180.000 hasta 180.000 euros. ¿Me quieres decir qué viviendas tienen ese precio a día de hoy? En Gandía muchas. En Gandía muchas. En Gandía hay muchas. Nos hubieran beneficiado mucha gente. Pues ya simplemente con eso, aclarando ese requisito, se puede ver la dificultad de que realmente los jóvenes, las personas que residen aquí en la Comunidad Valenciana, se puedan beneficiar de esa reducción. De la misma manera, y establezco un pequeño paréntesis, que las deducciones que anunciáis para el impuesto de la renta, pues exactamente lo mismo. Cuando se está hablando de que por debajo de 22.000 euros de renta no se hace declaración, ¿cómo pensáis que se beneficien de esas deducciones que anunciáis por compra de gafas y por no sé qué, cuando las personas que realmente lo necesitarían, que son aquellas que no tienen obligación de hacer la renta, no se pueden beneficiar de esas deducciones? Sí. Pero bueno, dicho eso, simplemente en cuanto al tema de la vivienda que estamos hablando, realmente si se quisiera solucionar el problema de acceso de la vivienda, efectivamente estábamos comentando y es reconocido el precio que tienen los alquileres. Se podría topar esos alquileres, pero eso no es voluntad. Ahí al Partido Popular no le interesa establecer esos límites para poder acceder a las... No interesa, van a ver, si van a ver con los recortes presupuestarios, con los recortes de impuestos, muchas cosas se quieren hacer y no hay dinero. Muchas cosas se quieren hacer y no hay dinero. Y por otra parte también la dificultad, como decía, y lo estamos viendo en los últimos informes, ya nos sitúan en cuál es la situación de la vivienda aquí en la Comunidad Valenciana. Aproximadamente sobre un 50% de las viviendas que se están comprando a día de hoy en la Comunidad Valenciana se están comprando sin hipoteca. ¿Qué significa esto? Que se vive tan bien aquí en la Comunidad Valenciana, se vive tan bien que son los extranjeros y gente de otros territorios de España los que tienen aquí su segunda residencia. ¿Qué significa eso? Que es muy difícil para los valencianos y valencianas que viven aquí en la comunidad, que no disponen de esas rentas desahogadas como para poder comprar segundas residencias sin hipoteca, pues a esos no se les está dando solución. A esos no se les va a ayudar. Si la situación es tan caótica y tan lamentable, ¿qué habéis hecho en 8 años? No, pues en 8 cero viviendas de protección pública. Cero. ¿Sabéis por qué? Porque cero viviendas de protección pública, porque habéis arrinconado el problema de la vivienda, haciendo que las personas jóvenes y las clases bajas y medias sea imposible poder adquirir una vivienda. Y que la mayor crítica a este plan VIVE que ha presentado hoy el presidente Mazón sea los asistentes que han ido a la presentación de este proyecto, cuando los asistentes han sido promotores, pero también decenas de alcaldes, porque este plan va en colaboración íntima y estrecha con los alcaldes y alcaldesas de la Comunidad Valenciana. Para poner, efectivamente, la Federación Valenciana va a arbitrar todos estos proyectos para poner a disposición del mercado inmobiliario esas bolsas de suelo que a día de hoy están por construir. Pero eso no soluciona el problema.
Pero Hombre, no eso solo no da no soluciona el ninguna problema, solución. sino No, que no es da la ninguna solución al problema. ¿La solución Precisamente para la cuándo? solución al problema ¿Para cuándo? pasa por la construcción de vivienda pública para que la gente la pueda comprar, para que la pueda alquilar o que pueda desarrollar Pero su ¿cuándo? proyecto Pero- de vida en sí, esa sí, pero vivienda. ¿cuándo? Y vosotros Pero, Víctor, eso ¿tú sabes lo no que lo habéis tarda? ¿Tú sabes lo que conseguido van a tardar? en 8 años. Cero. Carles No dice se que va, va- no se se va a va a Eso no da ninguna recalificar solución. absolutamente nada No, de bueno, suelo. bueno, ya veremos. No se va a recalificar absolutamente Porque cuando el Partido nada de Popular suelo. huele construcción, bueno, no, ya si no es sabemos una todos cuestión lo del que Partido pasa. Popular, Ya si es una sabemos. cuestión de dar Cuando olor en la respuesta construcción. a uno de los principales Sabemos lo que problemas que pasa tiene aquí. esta comunidad. Y cuando tú, Alicia, pones de manifiesto una cuestión que es cierta, y es que en esta comunidad durante estos últimos 8 años las familias con rentas bajas y medias y los jóvenes no han podido comprar una vivienda, su primera vivienda para desarrollar su proyecto de vida, ahora hay un gobierno, el gobierno autonómico que preside Que el lo pone presidente más Carlos difícil. Mazón, que está poniendo en marcha un Que plan lo pone por más el que se difícil. compromete hasta el 2027 a construir 10.000 viviendas de protección pública. Y ese es nuestro compromiso y eso es lo que se va a hacer, porque estamos a la realidad de Carles los problemas de la gente. decía que es una buena medida, pero que a largo plazo, es decir, que no va a tener una Tal qual. Jo, mira, reacción inmediata en el Bueno, mercado. por lo menos dice que a Pregunto. largo plazo és una bona medida. Tira. Sí, jo ho he Sí? dit. En la primera intervenció, sí. Víctor, el que passa és que és important que escoltes tota això. Mira, el govern de Carlos Mazón i Carlos Mazón el mateix li té mentir en les mamografies que mentir en l'habitatge públic. És mentira, és fals que hi hagi 0 vivendes noves de protecció. És mentira. I t'he posat un exemple. 131 habitatges que han servit per a rellotjar les víctimes de l'incendi de Campanar. Estes existeixen sí o no? I existeixen gràcies a que vareu presentar un recurs que no va funcionar. Al I que els derecho de tribunals, tanteo y retracto que ha varen acabar, paralizado el varen mercado acabar, inmobiliario. Víctor, varen acabar dient, donar-li la raó al Botànic de que era una bona mesura. I a més és una mesura que funciona ja. Igual que topar el preu de l'habitatge Sí. Els tribunals lo que van dir era que era una llei legal. Víctor, chico, es que legal, però no que era una bona mesura. Sí, acaba, Carles. Sol és una, Sí, sol és una sí. vegada, acaba una vegada i ja està. No te pots estar nerviós, home, que és molt fàcil això. Mira, topar el preu del lloguer li serveix a les persones que tenen de 9 i 20 anys ara. Esperar 5 anys a que els teus promotors i constructors acaben de construir aquests 10.000 habitatges no va a solucionar. Lo que t'estic dient és o feu un pla més ampli, més ambiciós, o això són bufes de pato. Bueno, pues yo creo que queda claro. Muy básico. Sí, Respecto a Víctor. les mamografías, 150.000 dones vau deixar sense fer cribat de proves de càncer de mama precisament per aquesta qüestió de mamografia. Això és veritat i està constatat per part dels informes. I el dret de tanteig i retracte que estaves manifestant o topar els preus de la vivenda, les úniques conclusions a les que arribem és que frena el mercat immobiliari i no genera construcció. No, si la realitat és que heu fet 0 vivendes de protecció pública precisament per mesures com aquestes. ¿Y le funciona? Precisamente por mesures como Bueno, pues yo creo que ha quedado clara la postura de los 4 diputados en torno a este plan que presentaba hoy el presidente de la Generalitat Valenciana. Vamos con esas propuestas de ley, futuras leyes que ha presentado Partido Popular y Vox en les Corts y que están ocasionando alguna que otra polémica. Hablamos en concreto de la Ley de Concordia. El Gobierno confirmaba en las últimas horas que llevará el Gobierno central, llevará al Constitucional la futura Ley de Concordia que va a ser aprobada en el Consejo por el Partido Popular y Vox. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres sobre este tema. Apelo a esa responsabilidad de sentarse en una mesa para intentar llegar a un acuerdo en los próximos meses. Si no fuera así, iríamos al Tribunal Constitucional y ya he avanzado que actuaremos de oficio, incluyendo en la Ley de Memoria Democrática aquellas derogaciones que las leyes autonómicas hagan con respecto a una ley de ámbito estatal. Y, por tanto, la recuperación de las víctimas de la dictadura y de la guerra civil que están en fosas es un principio inquebrantable. Inquebrantable. Es una reparación justa. Durante los años de la dictadura, 40 años, no se pudo reponer, reparar y restituir la verdad a una gran parte de la población que perteneció al bando de los vencidos que defendían el orden democrático. Y no ocurrió lo propio con otras personas que sí que fueron exhumadas, entregados los restos a sus familiares y, repito, recompensadas económicamente. Y eso es injusto, porque eso se pudo haber hecho, se pudo hacer y se hizo durante los años de la dictadura. Lo que no cabe es hacerlo durante los años de la libertad y de la democracia. Preguntamos en torno a la valoración sobre este anuncio que el Gobierno va a confirmar que llevará a la Constitución a la ley. A ver, esta ley lo que pretende es acabar con una ley ideológica
que llevaron adelante los partidos de PSOE y Compromís. Y me remito a los tiempos de Zapatero, la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, que lo único que pretende es confrontar a los españoles. Vivíamos tranquilamente hasta que llegó este señor que se llamaba Zapatero y empezó a dividir, a confrontar. Ya dijo él, conviene que haya tensión. Y así fue adelante todo esto. La izquierda no puede vivir sin confrontar a los ciudadanos. Y nosotros en Vox y en el gobierno lo que pretendemos es que todos estemos a una, no dividir. Nos reconciliamos pasando de un régimen no democrático a uno democrático y luego vinieron estos partidos para otra vez volver a dividir. Parece que quieren ganar la guerra que perdieron hace nada más y nada menos que 85 años. Alicia Andújar, le pedimos su opinión también sobre la decisión del Gobierno Central. Bueno, a mí lo que me preocupa, la decisión del Gobierno Central obviamente me parece la mejor de las soluciones frente a este ataque que estamos sufriendo por parte del Partido Popular y Vox aquí en la Comunidad Valenciana, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino también en Castilla y León y en Aragón también, es donde están pretendiendo reescribir la historia. A mí lo que me preocupa mucho aquí en la comunidad es lo cómodo que se encuentra el Partido Popular con estos postulados de la ultraderecha, con estos postulados franquistas. Lo cómodo que se encuentra el Partido Popular defendiendo esta proposición de ley que ha presentado, en la cual se pretende blanquear el franquismo, en la cual se pretende pisotear la memoria de las víctimas del franquismo y en la cual se pretende situar en el mismo plano la Segunda República, que fue un sistema democrático, un sistema que precisamente además tenía una constitución que era una constitución moderna, avanzada en aquel tiempo, una constitución que reconocía el sufragio femenino, pues bueno, pretende situar en el mismo plano a la Segunda República frente a la guerra civil y la dictadura en la que, como todos sabemos, en la que, por favor, no me interrumpa, bueno, nos pretende negar la vulneración de los derechos humanos que sufrió una parte de los ciudadanos españoles durante la represión franquista. Hemos visto unos ejemplos recientemente. La pasada semana venía aquí el diputado, que además es concejal de Burriana, el señor Albiol, el cual ya antes incluso de que se presentara esta proposición se permitió eliminar una placa que recordaba a la memoria de víctimas represaliados del franquismo que estuvieron en la prisión, el actual convento de la Merced, que fue prisión provisional, más de 3.700 personas que fueron encarcelados, perseguidos por el franquismo, y este concejal que, como ya le dije, cara a cara lleva la censura en el ADN, ya se ha permitido eliminar esa placa incluso antes de que esa proposición de ley haya salido adelante. Yo espero que el Partido Popular recapacite, deje las cosas como están y no ceda ante los postulados de la ultraderecha, porque si no, acabaremos pensando que el Partido Popular es también ultraderecha. Bueno, pues escuchamos por alusiones directas a Víctor. Quería hacer una puntualización también a la diputada de Vox y escuchamos enseguida también a Carles. A ver. Yo lo que le pediría a la oposición, humildemente, es que se leyera la proposición de ley, que la analizara de forma objetiva y que aprovechara el trámite de parlamentario para poder enmendarla en función de lo que consideren que es correcto. Porque de todas las inexactitudes que ha dicho la señora Andújar, cuando no barbaridades, no hay absolutamente nada en la proposición de ley que nosotros hemos presentado. Mire, señora Andújar, la proposición de ley que ha presentado de forma conjunta el Partido Popular y Vox lo que hace es ensanchar y ampliar derechos que ya están reconocidos, y lo que se hace es ampliar precisamente el concepto de víctima para que ese concepto sea mucho más amplio y que pueda abarcar a muchas más víctimas que también tienen el derecho. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, las víctimas del terrorismo de ETA. Vamos a ver, las víctimas del terrorismo de ETA tienen ya su ley, pues por alusiones, cuando acabe el señor alusiones y también una condición de víctima que el Partido Socialista hasta este momento ha negado, y yo creo que eso es problemático. Qué barbaridad. Es una ley que amplía ese significado de víctima. Es una ley que continúa reconociendo el derecho de identificación y exhumación de todas las víctimas que a día de hoy los familiares quieren encontrar y dar una sepultura digna. Eso no solo se continúa manteniendo, sino que se amplía
el conocimiento de todo esto, que establece garantías para la protección de los lugares que han sido víctimas de violencia política o social, que se reconoce además el derecho a la investigación de hechos delictivos perseguibles durante toda esa etapa y para que además se pueda personar la abogacía de la Generalitat Valenciana para que pueda identificar a los responsables que han cometido esos asesinatos. Yo no sé por qué está en contra la oposición de todo esto. Y esta, a diferencia de la anterior, no es una ley de confrontación y tampoco entiendo por qué dice que aquí se ponen en el mismo plano. Mire, le voy a dar un dato. ¿Sabe qué periodo histórico contemplaba la ley del Botánic? Desde la Segunda República hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía en el 82. Dice que no con la cabeza, pero porque no se la ha leído. Artículo 3 de la Ley del Botánic de Memoria Histórica. Conceptos básicos. A efectos de esta ley se entiende. Artículo 3, punto A, Memoria Democrática Valenciana, el periodo que abarca desde la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana el 10 de julio del 82. Es que es su ley. Bueno, y venimos a recoger lo que decía su ley. Lo que pasa es que hay que leerse las cosas y estudiárselas y no decir mentiras. Les pido brevedad porque quiero ir con Carles también y con informarse Ángeles. Y desde luego, si usted me acaba de decir aquí que con esta ley que se ha presentado por parte del Partido Popular y de Vox lo que se pretende es reconocer la memoria de las víctimas del terrorismo, esa ley está vigente en España desde el año 2011 y es una ley socialista. ¿Qué derecho se vulnera? No me interrumpa, es una ley socialista porque resulta que usted ha venido aquí a mostrar que el único partido que defiende la memoria de las víctimas del terrorismo y en concreto de ETA es de la violencia política el único y social. partido en España que se ha preocupado por recordar a las víctimas del terrorismo en España ha sido el Partido Socialista. Pactando con la Otegi. ley 29, La ley 29 de 2011, la ley 29 usted, no me interrumpa, la ley 29 de 2011, la ley 29 de Pero si son sus socios de gobierno. Dígale al señor Jiménez que merece hablar. La ley 29 de 2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Una ley promovida por José Luis Rodríguez Zapatero. Una ley que está dirigida a reconocer la memoria de las víctimas y haciendo mención expresa a las víctimas del terrorismo, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, porque es que está ya legislado, pero ¿qué hacen ustedes metiendo en un totum revolutum, mezclando la guerra civil con la dictadura franquista? Si le parece, diputada, ¿qué están haciendo ustedes? No he escuchado todavía, Carles. Lo único que pretenden es blanquear el franquismo y eso no lo vamos a consentir. Que no lo vamos a consentir. Que no vamos a consentir que blanqueen el franquismo. Señora Criado, que no consentiremos que blanqueen el franquismo. Estamos en democracia. Efectivamente, pues por eso, señora, no consentiremos que blanqueen el franquismo. No he escuchado al diputado de Compromís, vamos a hacerlo. A mi, Víctor, lo que més vergonya i més por me fa és que estic convertint la Comunitat Valenciana en el laboratori de pràctiques de l'extrema dreta. Això està passant, i passa en coses com esta. I dius, heu de llegir la llei i veure què tal. Saps una cosa que desapareix de la llei? Els bebès furtats. En la llei anterior se parlava d'un cens, d'una búsqueda d'ADN, i se li permetia a la gent saber on estava la seva família. I vostès, en companyia d'una persona, un moment, deixa'm acabar, Víctor, que aquest tema és important, en companyia d'una persona que vol derogar una llei estatal en les Corts, que, ojo, cuidado, la barbaritat que acaba de dir, en companyia d'esta extrema dreta, han furtat aquest dret. Teníem una llei que era pionera i capdavantera en tot l'Estat de la memòria democràtica i voleu tindre un engendro, perquè és que a més, de veres que la llei és un engendro, elimina la definició de víctima. Tu dius, no, amplifica, no és veritat, lo que genera és indefensió, perquè ara no sabem qui és víctima i qui no és. Indefensión, dice Carles, no le hemos... Amplifica el concepto de víctima desde el año 31. Y yo quiero hacer especial referencia a todos los que murieron por la persecución religiosa, a monjas, a sacerdotes, a seminaristas, a gente simplemente por ir a misa. Aquí separan ustedes entre buenos y malos y tiene que ser todo según dicen ustedes. La persecución religiosa está expresamente ustedes no admiten que alguien sea distinto su pensamiento al suyo. No. Bueno, simplemente un apunte. No s'elimina cap dret. I si des de Compromís considereu que hi ha un dret que no està suficientment reconegut, no és així perquè la proposició de llei és molt clara, però en tot cas teniu aquest tràmit parlamentari per a poder esmenar i després teniu una situació en la que vosaltres podeu aportar aquesta llei.
i entre tots tenim que millorar aquest text. En un tràmit d'urgència... Bueno, en tràmit d'urgència, molts tràmits d'urgència van patir el Botànic en la passada legislatura. Per una llei que existeix ja i que tu dius que no toca res de lo que n'hi ha, fer un tràmit d'urgència, esteu fent trampes, Víctor, i ho saps. Esteu convertint ma casa en el laboratori de pràctiques de l'extrema dreta. Ho esteu fent, ho vareu fer en el neoliberalisme fa 10 anys. ¿Por qué descalifican así? ¿Por qué intentan descalificarnos? A mí no es lo mismo que me digan extrema derecha. ¿Sabes el que pasa? Que això anirà en la vostra contra. Cada uno pensamos de una forma. Yo les respeto a ustedes, no comparto lo que dicen. Esteu trencant per necessitat els consensos històrics que tenim. No, el consens històric seria de l'esquerra. Democràtica... No, perdona, no va ser una llei aprovada per consens, O sigui, que voleu canviar una llei per posar una altra, sí o no, anem a intentar buscar el consens de tots. Y es una llei que está oberta. Está todavía en trámite, veremos qué pasa con el texto de la ley de memoria democrática y, como bien ha anunciado el ministro, quiero decir, cualquier texto que implique cualquier contrariedad respecto del texto de la ley estatal de memoria democrática, obviamente será recurrido, porque ya hemos visto en Aragón también, como estábamos comentando, la ley es manifiestamente inconstitucional, incluso se permite prohibir que se puedan celebrar homenajes a personas que estuvieron prisioneras en campos nazis. Hasta ese punto están ustedes llegando. Quiero decir, pero es una proposición de ley que ha sido registrada y puede ser enmendada. Por tanto, cuando esa ley esté aprobada, si consideran, habrá mecanismos suficientes para modificarlo. Le moleste que la ley que protege a las víctimas del terrorismo en España sea una ley socialista, la ley de 2011. Yo comprendo que a usted le moleste y pretendan hacer aquí un totum revolutum mezclando churras con merinas, cuando la situación está muy clara. Respeten ustedes el texto de la Ley de Memoria Democrática, respeten que la Segunda República no está en el mismo plano que la guerra civil si y que la dictadura, y respeten a las víctimas del terrorismo, que tienen su texto, tienen su texto. Desde la aprobación de la Segunda República hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía. Es su ley. Ha quedado clara la postura de ambos partidos y también de Compromís y de Vox en torno a esta Ley de Concordia. Decía Víctor, el diputado, que está en trámite el Scors y que está en fase de enmendar, así que esperemos que ocurra. Minutos finales que vamos a dedicar también a otra ley polémica, la libertad educativa del Partido Popular y Vox. En las últimas horas salía el comunicado de que los inspectores de educación valoraban muy positivamente esta ley. Carles Esteve, ¿cuál es su valoración al respecto? ¿No comparten esta ley de libertad educativa? Jo crec que esta llei ve en tot un paquet de polítiques contra la educació pública, i ho tenim prou clar. Si no s'explica 122 milions de retallades en infraestructures educatives que estaven ja previstes i en alguns casos en execució, i que de repente el conseller Rovira del Consell de Mazón ha paralitzat i en alguns casos ha dit que va tirar enrere, estem parlant de 122 milions en educació. La proposta del districte únic, que ja sabem com funciona, això ja ho hem testejat en temps anteriors, i genera escoles de primera i de segona, genera guetos, i el Partit Popular, de la mà de Vox, torna a voler fer això. I a això se li suma una llei que està feta contra, està pensada soles únicament contra. Si no, no s'explica que el mateix Partit Popular, que governa altres autonomies que tenen dues llengües, tinga lleis de plurilingüisme que funcionen bé, com la de Galícia, i així vaig a una llei de pràcticament monolingüisme, que vol arraconar a la gent que parla valencià. Jo fins als 18 anys no vaig parlar valencià i vaig fer un esforç sent que ma mare era de Jaén. I crec que aquestes coses han de ser importants per a tota la gent que puga, que tinga el dret a aprendre una segona llengua, si no és la primera del valencià, en les seues escoles. I aquesta llei el que està fent és tirar passos enrere d'un funcionament normalitzat que teníem avançat. Ángeles Criado, primera valoración también de esta ley educativa. Pues esta ley pretende acabar con la imposición lingüística. Los padres van a poder elegir con libertad la lengua base en que van a estudiar sus hijos, y los hijos van a poder elegir también en qué lengua examinarse. Esto lo que va a hacer es acercarnos a la realidad, que en Vox consideramos que es muy importante. Vamos a saber cuánta gente usa una lengua, cuánta gente utiliza la otra. Esto nos va a permitir, como digo, acercarnos a la realidad. La realidad de la sociedad. sociedad. Se trata de usar una lengua o usar otra. Resulta que en la Comunidad Valenciana hay dos lenguas oficiales y todos tenemos el derecho y el deber de conocerlas.
Usted también, señora Criado. Que Con yo libertad. ya sé que usted Con libertad. solicitaba que le pusieran pinganillos en les cos, pero bueno, aparte de eso, yo creo que usted tiene el derecho y la obligación de conocer, por lo menos de entender el valenciano. Y esta valenciano, no el catalán. ley, el valenciano, señora Criado, Claro. El esta valenciano ley lo lo entiendo. único que El está que- lo que haciendo, no no, entiendo usted es no el idioma en el entiende que ni ustedes el hablan. valenciano Ahí me ni pierdo la el mitad. castellano, a veces tampoco lo entiende. Pero que esta ley lo único que genera... castellano lo entiendo de esta perfectamente, ley no sé lo usted. único que genera es desigualdad entre los alumnos, porque si en aquellas zonas castellano hablantes en las que no se suele utilizar el valenciano, si resulta que en lugar de reforzar y ayudar a esos alumnos a que conozcan y aprendan el valenciano, se les da libertad para que ni siquiera lo conozcan, lo que está usted generando son alumnos de primera y de segunda categoría. ¿Por qué? Porque cuando crezcan, cuando puedan tener acceso a unos puestos de trabajo en los que se les pida, por ejemplo, el requisito del valenciano, resulta que esos alumnos nacidos y que han estudiado aquí en la comunidad, o no nacidos, y que han estudiado aquí en la Comunidad Valenciana, resulta que se van a encontrar en situación de desigualdad frente a aquellos que hayan estudiado en zonas en las que sí que se utilizara, según su criterio, el valenciano. Por tanto, yo creo que no tenemos que avanzar en esa dirección. Tenemos una comunidad, tenemos un estatuto de autonomía que determina que tenemos dos lenguas, el valenciano y el castellano, y por tanto nuestros esfuerzos se deben concentrar en que todos los alumnos en la Comunidad Valenciana puedan conocer y escribir y hablar perfectamente el valenciano. Vamos. Es que es Y riqueza proteger a cultural. aquellos que no Es quieren riqueza. conocer el Pero ¿cómo que no valenciano, quiere? que vienen de Pero ¿cómo paso, que por no quiere? ejemplo, Vamos, y los que que no vienen de quieren otras estudiar comunidades, que matemáticas, vienen ¿qué de otros hacemos? Que tampoco países. estudien. Vamos a Y los que no escuchar a quieren Víctor estudiar Soler, si les parece. geografía Posición tampoco, señora lingüística. Criado. Venga, un poco de Señora sentido común. diputada, Un Como poco de siempre, lógica. en contra de la libertad. Bueno, vamos a escuchar a Hombre, yo cuando a les Víctor- escucho a ustedes, los de Vox, hablar de Víctor la defensa Soler, de la libertad, si mire, le parece, lo siento, pero es que diputada, me da risa. libertad educativa, la ley que se anunció, era una de las promesas electorales de Carles Mazón. Era una de les nostres promeses electorals i una de les qüestions que més falta feia abordar de manera urgent per a donar llibertat als pares, les mares i als alumnes a l'hora de triar la llengua en la que volen educar-se, en la que volen formar-se com a ciutadans i en la que volen desenvolupar el seu projecte de vida. Jo sé que l'esquerra, quan sent la paraula llibertat, li dona repelús, li dona certa distància, però és que allò que té bo una democràcia liberal com la nostra és que tenim capacitat, o hauríem tindre capacitat per a triar la llengua en la que volem educar-nos i en la que volem educar els nostres fills. I l'administració no ha de ser la que ha de tutelar i la de que imposar la llengua en la que s'ha d'educar els nostres fills. Han de ser els pares, mares, que han de triar en llibertat el projecte educatiu que volen per al seu xiquet i la seva xiqueta. Entre altres coses, el que fa aquesta proposició de llei és retornar la llibertat perduda a les famílies valencianes. El que fa aquesta proposició de llei, entre altres coses, és que, a més, se premi l'ús del valencià a l'hora de certificar el coneixement amb acreditacions oficials, a més, en caràcter retroactiu fins al curs del 2009-2010. El que fa aquesta llei és garantir la cooficialitat de les dues llengües del castellà i valencià que reconeix el nostre estatut, però, a més, incorporant l'anglès com un element de competitivitat a l'hora de poder formar-nos professionalment i poder competir en un món globalitzat. En definitiva, aquesta llei el que fa és retrobar-nos amb la llibertat perduda amb el govern del Botànic. Mira, el que va fer precisament el Consell d'Esquerres del Botànic va ser anar en contra de l'educació pública i de les persones que, a més, tenen les rentes més baixes i no poden garantir un projecte educatiu de qualitat per als seus xiquets i xiquetes. Entre altres coses, en moltes sentències, sí, però vosaltres imposàveu la imposició d'un projecte educatiu i d'una llengua. Entre altres coses, el Tribunal Suprem vos va colorejar la cara en diverses sentències que va dir que vosaltres estàveu imposant una llengua a les famílies valencianes. Entre altres coses, vau crear una oficina de policia lingüística que buscava replicar el procés català així en la Comunitat Valenciana. Entre altres coses, fruit de totes aquestes actuacions, fruit de totes aquestes actuacions, el valencià, segons les enquestes que vosaltres vau fer públiques, va retrocedir en els 8 anys del Botànic precisament perquè quan uno imposa i prohibís passen aquestes coses. Hi ha que afavorir des de la llibertat l'ús del valencià. ¿Se retrocedió en el uso del valenciano según los datos? Això és cert, sí, s'ha retrocedit. Jo crec que n'hi ha altres factors. Sí que me calle. Bueno, es una manera de hablar, me imagino, que ha tenido el diputado. Lo que m'estranya moltíssim és, quan així estem aplicant en el valencià pràcticament el mateix model de plurilingüisme que en Galícia, li digueu imposició. I en Galícia què és? Una mariposa? Una papallona?
A veure, perquè és pràcticament calcat i a més és un model, que no s'inventa el Botànic ni s'inventa Compromís, ve de la Unió Europea. Ve ratificat per la Unió Europea i el Botànic el que fa és aplicar una normativa de la Unió Europea, un context europeu. Sí, sí. El Suprem el tomba, eh? Era aixina. El Tribunal Suprem el tomba. Jo t'estic parlant del model de plurilingüisme que tenim actualment. Que el va tombar el Tribunal Suprem, el que vosaltres vau instaurar. Víctor, t'estic parlant del model de plurilingüisme que tenim en l'actualitat. Sí, jo t'estic dient el que vau imposar en Marfa de conseller. Que és el que està funcionant. I això, que en Galícia funciona i que la Unió Europea planteja per a aquells territoris que tenim la sort de tindre dues llengües, per a vosaltres és imposició. I l'altre és llibertat. Bueno, pues és la llibertat que jo no puga triar. No, la llibertat és que jo no tinga la possibilitat d'accedir, que jo tinga accés a un 10% de la llengua. Però tu quan estàs parlant de defensar una llengua, el que no me pots dir a mi és que en aquelles parts de la Comunitat Valenciana en les quals no es parla valencià, si no fas un esforç per introduir, per aconseguir que la gent tingui aquesta inquietud, però no estem parlant, efectivament, sí, i això n'hi ha que defendre-lo, n'hi ha que defendre-lo, però el que no pots defensar mai en la vida, i menys damunt el certificat en efecte retroactiu, vull dir, reconèixer que estàs premiant que la gent estudi en valencià. No estàs premiant, el que estàs donant certificats que són falsos, que no reconeixen la realitat, perquè tu saps... No, de fals, no, de barbaritat res. Anem a veure que no, de barbaritat res. Quan tu vas a una escola oficial d'idiomes i tu tens una càrrega lectiva, tu vas i fas 4 hores a la setmana i al final tu tens un certificat, no té res que veure, no té res que veure en el que tu estàs dient. Nos hemos metido en ese charco de los certificados. És que no coneixeu realment la realitat social, és el Partido Popular. Vamos a terminar. Ahora hemos hablado de muchos temas, una ronda final con nuestros 4 diputados en torno a la actualidad del día. Ángeles Criado, diputada autonómica de Vox, ¿cuál sería su mensaje final? Pues que gracias a Dios ha acabado el gobierno del Botànic y ahora entramos en una fase en la que van a salir leyes para respetar la igualdad, la libertad de los ciudadanos, de los valencianos. Y es una buena noticia para todos nosotros. Muy bien, pues gracias, diputada, por haber estado con nosotros. Buenas noches. Carles Esteve, diputado de Compromís, su mensaje final. Per a mi i per a molta gent és un dia d'alegria en el que un jutge ha dit que Mònica Oltra és innocent, que no hi ha res, en 96 fulles diu una i altra vegada, paraula per paraula, ratifica el que ella va explicar, la veritat només té un camí i afortunadament jo crec que a partir d'avui s'obre una nova esperança per a valencians i valencianes que sabem que Mònica va ser i segurament serà una altra vegada un motor de canvi per a tots nosaltres. Muy bien, gracias también, Carles. Alicia Andújar, diputada. Pues yo felicitar a Mónica Oltra por ese archivo y, por otra parte, dejar bien claro que el Partido Socialista no va a permitir de ninguna manera que el Partido Popular blanquee el franquismo y no vamos a permitir que se pliegue y que pisotee la memoria de las víctimas del franquismo. Y haremos todo cuanto sea necesario para defender la ley de memoria democrática. Gracias, Alicia Andújar. Terminamos con Víctor Soler. Cuestión de prioridades. Unos están contentos por Mónica Oltra y otros estamos contentos porque por fin hay un gobierno autonómico que cumple con la palabra dada y hoy ha presentado un plan que va a solucionar el principal o uno de los principales problemas que tenemos los valencianos, que es la falta de vivienda, con la construcción de más de 10.000 viviendas hasta el año 2027, en colaboración con los ayuntamientos y dando respuesta sobre todo a las personas jóvenes, a las rentas medias y bajas, que son los que más lo necesitan. Muy bien, pues señoras diputadas, señores diputados, gracias por estar con nosotros. Nosotros terminamos así. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 9 de la noche. Nos asomamos a esta ventana llamada Ágora. Mañana con concejales del Ayuntamiento de Valencia. Buenas noches.